Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les traemos cada detalle, cada susurro y cada mirada que enciende los titulares. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar, porque lo que vamos a contar hoy ha hecho vibrar a todo el mundo del espectáculo. La pregunta que llevaba meses flotando en el aire por fin encontró una respuesta, y llegó de boca de quien muchos menos esperaban. Mahsine Meravet, admirada por su talento, su elegancia y su férrea decisión de blindar su intimidad, rompió el silencio y habló con una claridad inesperada sobre los rumores que la relacionan con Cenk Torun. Fue durante un evento repleto de cámaras y micrófonos cuando, ante una pregunta directa, dejó caer unas palabras que hicieron ruido en todas las redacciones. Comenzó con algo que pocos olvidarán: aquel día, dijo, y bastó esa apertura para que los titulares se escribieran solos. A partir de allí, nada volvió a ser igual. Durante meses, los nombres de Mahsine Meravet y Cenk Torun circularon de la mano. Coincidencias repetidas, proyectos que los colocaban bajo el mismo foco, publicaciones desde rincones idénticos hechas con apenas minutos de diferencia, y comentarios de su entorno insinuando que su conexión iba más allá de la simple cortesía profesional. Sin embargo, ambos habían preferido el mismo recurso: sonreír, agradecer y esquivar. Callar, aunque el rumor hiciera más ruido que cualquier declaración. Y ese mutismo, lejos de apaciguar, encendió aún más la curiosidad colectiva. Había demasiadas piezas sueltas para una historia tan observada. Cuando la insistencia de los reporteros se convirtió en una especie de murmullo persistente, Mahsine eligió dejar de rodeos. No gritó, no dramatizó, no sacudió la mesa. Habló con esa serenidad que tantas veces le hemos visto en las alfombras rojas. Aquel día fue un punto de inflexión para mí. Me detuve, respiré hondo y empecé a escucharme más. Había cosas que necesitaba reevaluar, y lo hice. No explicó más. No tenía por qué hacerlo. Pero en ese aparente minimalismo había una profundidad que nadie pasó por alto. Ese punto de inflexión pareció anclar la idea de que lo que sucede con Cenk podría ser más complejo, y quizá más valioso, de lo que venían describiendo las habladurías. La actriz fue más allá y señaló lo fácil que resulta confundirse en el mundo del brillo y el vértigo. Desde afuera, todo luce evidente. Pero casi nunca lo es. Una amistad, un trabajo en común, o simplemente compartir los mismos espacios, se convierten de inmediato en otra cosa a ojos de los demás. La forma en que lo dijo sin acusar a nadie y sin victimizarse, dejó ver la madurez con la que encara la tormenta. Sabía que ese juego de sombras es parte del oficio, pero no por eso iba a dejar que otros definieran aquello que solo le corresponde a ella. Cuando pronunciaron el nombre de Cenk Torun, Mahsine no se echó atrás. No cambió de tono, no apuró la respuesta ni la maquilló. Fue directa pero con elegancia: Cenk es un compañero con el que da gusto coincidir. Es atento, profesional y muy respetuoso. Estar en el mismo proyecto o moverse en los mismos círculos provoca cercanía, sí. Pero los límites y lo que esa cercanía significa los definimos nosotros, nadie más. Nada de esa frase cerraba por completo la puerta a una complicidad especial, pero tampoco la abría en público, al menos no como muchos deseaban. Fue en esencia una manera de decir: hay algo, sin ceder a la exigencia de convertirlo en espectáculo. Las palabras de Mahsine se dispararon por las redes como un fósforo en papel seco. En apenas minutos, su nombre era tendencia. Algunos celebraron la sobriedad. Una declaración impecable, clara y elegante, escribían. Otros, con la misma pasión, aseguraron que esa sutileza escondía una confesión: lo ha dicho sin decirlo. Es obvio. Y como era de esperar, la atención se enfocó en esas dos palabras: aquel día. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Una conversación decisiva? ¿Un gesto, una mirada, una despedida? La teoría de que no se trató de un suceso puntual, sino de una comprensión íntima, ganó terreno a medida que las horas pasaban. Mahsine cerró su primera intervención con una frase que explicaba su postura y por qué había elegido el silencio durante tanto tiempo: proteger mi vida privada es esencial. A veces, callar es mejor que hablar. Dicha por otra persona, quizá habría sonado a evasiva. En su voz, sin embargo, se sintió como un acto de cuidado. Era la confirmación de que no le interesa correr tras el escándalo ni jugar a alimentar titulares que luego la devoren.
Tras esas declaraciones, hubo una sola pregunta rondando los pasillos, los foros de fans y las sobremesas de redacción. ¿Dirá algo Cenk Torun? ¿Hablará con la misma serenidad? ¿Se mantendrá en pie su silencio, ese silencio que para algunos confirma y para otros no dice nada? A los pocos días, la ausencia de comentario por parte de Cenk disparó conjeturas en direcciones opuestas. Para ciertos sectores, su mutismo era la señal definitiva de que había algo demasiado delicado como para contarlo. Para otros se trataba de una decisión profesional, una pared amable que tanto él como ella necesitan para que su trabajo no quede sepultado bajo rumores. Con el paso de las horas, la atención se desplazó a un punto inevitable. ¿Se mostrarán juntos próximamente? ¿Aparecerán en la misma foto, ya sea en un estreno, en una lectura de guión, en una cena con amigos? ¿Los veremos compartir plano en un nuevo proyecto? La pregunta, hay que decirlo, tenía poco de inocente. Cada aparición conjunta, cada imagen, cada plano compartido podría convertirse en un juicio público. Por eso muchos intuyeron que aquel "no todo debe contarse de inmediato" de Maasine era, también, una especie de esperen y vean. Nada de prisas. Nada de saltar por el acantilado del dramatismo fácil. Lo cierto es que la manera en que Maasine sostuvo la mirada, la expresión serena que mantuvo incluso ante las preguntas más incisivas, transmitió algo que rebasaba el titular de turno. Daba la sensación de que lo que vive no es un juego de rumores, sino un proceso íntimo, cuidadoso, quizá frágil. Cuando le preguntaron sin rodeos qué pasó exactamente aquel día, ella hizo una pausa. Dejó que el silencio respirara y con una calma que descolocó a varios, respondió: algunas cosas necesitan tiempo. No todo está listo para ser contado, apenas sucede. Fue una respuesta que, sin detallar nada, lo decía todo. En un mundo en el que se recompensa la frase ruidosa, fue un acto de resistencia. Esa contención, lejos de apagar el interés, conquistó a mucha gente. Sus seguidores inundaron las redes con mensajes de apoyo. Respeto para quien se respeta a sí misma y a los demás, escribían, replicando una idea que parecía expandirse como eco. No fue un aplauso a la evasiva, fue un aplauso a una ética. Y desde los bastidores del espectáculo comenzaron a circular versiones que encajaban, curiosamente, con el tono de sus palabras. Se supo que Maasine y Cenk forman parte de un mismo grupo de amigos desde hace tiempo, que coinciden en reuniones pequeñas, que comparten conversaciones que no necesitan foto ni etiqueta. Que esos encuentros, cálidos pero discretos, alimentaron la intriga. Y que precisamente por eso ambos han sido extremadamente cuidadosos, decidido a mantener la frontera entre lo íntimo y lo público intacta. Lo dicho por Maasine parecía confirmar ese cuidado. A cada paso se la notaba prudente. Cada sí y cada no estaban pesados al milímetro. En medio de todo, la actriz no olvidó subrayar que su brújula, por ahora, apunta a su trabajo. Habló con entusiasmo de proyectos que tiene en el horizonte, de personajes que la ilusionan, de esa energía que volcará en el set. Amo lo que hago, y concentrar mi fuerza ahí me hace bien, dijo. Enseguida más de uno notó el detalle que incendia titulares, una sonrisa breve, apenas un destello después de la frase. Como si hubiera allí una felicidad tímida que no necesitara la aprobación de nadie. Mientras tanto el silencio de Cenk continuó. Ese silencio, más que una ausencia, pareció un gesto deliberado. Hubo quien lo leyó como confirmación, otros como un acto de lealtad hacia una historia que, sea cual sea, tiene derecho a crecer sin flashes clavados en la piel. Y aunque parezca increíble, una pregunta simple empezó a repetirse con insistencia: ¿cuánto durará este silencio? ¿Hasta cuándo podrán sostener el misterio sin que los demás lo conviertan en una novela ajena? Al final del día, la frase con la que Maasine abrió su confesión se instaló en la memoria colectiva. Aquel día, quedó grabada como una llave que abre una puerta a lo emocional, a lo invisible, a lo que no cabe en un titular. Y curiosamente el foco de la conversación dejó de estar en lo que dijo y se movió hacia cómo lo dijo. La serenidad con que se expresó, la ausencia de dramatismo, la determinación suave pero firme con la que marcó sus límites, se convirtió en una especie de referente para hablar de intimidad bajo reflectores. Después, llegaron los rumores de su entorno más cercano. Voces susurrando que Maasine atraviesa una etapa de cuidado y equilibrio, que no quiere ponerle nombre apresurado a algo que quizá ni siquiera lo requiera todavía.
Que aquel día no apunta a una escena puntual con gritos y portazos, sino a una especie de revelación compartida, a un momento en que dos personas se miran y entienden que lo que construyen no debe acelerarse por el deseo de terceros. No una ruptura dramática, sino una redefinición. No un final, sino una pausa lúcida donde todo puede florecer de manera más honesta. Quienes han seguido la voz de Mahassine a lo largo del tiempo no se sorprendieron. En entrevistas pasadas, ella repitió más de una vez que le desagradan las decisiones impulsivas, que prefiere las historias que maduran paso a paso, que cree en la confianza como cimiento de cualquier vínculo. Desde esa perspectiva, su distancia de los rumores sobre Zeng no luce como frialdad, sino como coherencia. Es la misma mujer que antes dijo «no me aceleran», la que ahora elige no responder a presiones con un sí o un no que alivie la curiosidad ajena y la condene luego a vivir según un libreto. Y mientras tanto, las redes sociales hicieron lo suyo con lupa y paciencia. Usuarios atentos comenzaron a revisar las últimas publicaciones de Mahassine, imágenes más serenas, tonos más cálidos, frases que invitan a mirar hacia adentro a la pausa. Para muchos se trata de un tránsito espiritual, de un viraje hacia lo esencial. No lo atribuyeron a tristeza, lo leyeron como una búsqueda de equilibrio entre el corazón y la escena, entre el rumor y el trabajo, entre lo que se comparte y lo que se resguarda. Una música baja, íntima, que acompaña su presente. En la práctica el ambiente quedó en suspenso, como si todos contuvieran el aliento. Los fanáticos, claro, desean verlos en la misma foto, en el mismo estreno, en la misma historia, con los mismos diálogos dentro y fuera de cámara. Los más escépticos, en cambio, reclaman una confirmación categórica o una negativa contundente. Pero la vida real rara vez obedece a esas exigencias. Los procesos íntimos no son comunicados oficiales. Y si algo dejó claro Mahassine es que prefiere la verdad lenta a la inmediatez ruidosa. Ese gesto, esa honestidad silenciosa, produce un efecto secundario inesperado, en lugar de apagar la curiosidad, despierta respeto. Y quizá ahí radica el gran giro. Porque el rumor alimenta la ansiedad, sí, pero también cansa. Lo que Mahassine propone sin proponer es otra cosa, que la curiosidad no se convierta en hambre, que la espera no sea un castigo, que la intimidad continúe siendo un terreno donde la luz entra con permiso. Es una apuesta arriesgada en tiempos de inmediatez, pero no por ello menos poderosa. Por su parte, quienes conocen a Zeng aseguran que su silencio no es desinterés. Dicen que escucha, que observa, que cuida. Que ha entendido que toda palabra, una vez dicha, deja de pertenecerle. Que quizá lo que ambos están eligiendo es un modo de estar, un pacto de protección. No un secreto que se vuelve cárcel, sino una discreción que abre espacio para lo verdadero. Si eso es así, tiene sentido que todo lo demás, las fotos, los titulares, las confirmaciones, llegue después, si llega, cuando ya no ponga en riesgo aquello que pretenden preservar. Y así, con la calma que solo las historias profundas tienen, la ciudad del espectáculo sigue su marcha entre estrenos, ensayos y alfombras. Nadie sabe si el próximo evento los reunirá frente a los flashes o si, por el contrario, volverán a elegir la discreción. Lo que sí sabemos es que aquel día ya es una marca, una pista, un susurro que guía. Y que si algo ha quedado claro, es que el corazón no entiende de calendarios ni de agendas promocionales. Esto ha sido todo por hoy en Escándalos de Series Turcas. Si les gustó el vídeo, suscríbanse y compártanlo. Porque la historia sigue, y cuando haya algo que decir, les prometemos que aquí, donde el rumor se convierte en relato, se sabrá. Hasta la próxima.